Soy Daniela Canestrari, soy italiana, vivo en un pueblo aquí de la Sobarriba, en concreto en Solanilla. Soy bióloga y trabajo en la Universidad de León como profesora de zoología. Bueno, el grupo de comitentes empezó a raíz de, bueno, realmente una protesta ciudadana, porque en 2021, o 2020 o 2021, se presentó un proyecto de una macroplanta fotovoltaica en Solanilla, donde vivo en mi pueblo. Entonces, bueno, mi marido y yo, que vivimos ahí, empezamos un poco a difundir esta noticia y a crear un poco de colaboración social para presentar alegaciones al proyecto. Entonces empezó realmente como una protesta ciudadana, como muchas que hay en España en este momento. Lo que pasa es que una persona que era habitante de la Sobarriba hace años, que es Alfredo, cuando se enteró de esto que estaba pasando, nos propuso, aparte de todo lo que es la protesta ciudadanas, las alegaciones, las protestas, bueno, las acciones legales, un poco canalizar estas preocupaciones en una obra de arte. Nos habló de este posible proyecto que, bueno, de concomitentes, que es prácticamente un grupo de personas que a través de un mediador presentan un proyecto a la Fundación Carasso y pues si al final es seleccionado, pues es financiado para poder crear una obra de arte. Y entonces, pues de una protesta ciudadana realmente se creó una pequeña comunidad. Al principio, pues bastante gente pues, se unió un poco con la curiosidad de ver qué era y al final nos quedamos, yo creo que unas 10 personas más o menos, un grupo, vamos a decir un grupo operativo, pero el grupo de apoyo alrededor pues ha quedado bastante numeroso, yo creo que serían como 20 personas más o menos. Y sí que nada, empezamos un poco este recorrido para luego llegar a lo que es la obra de arte que inauguramos hoy. A ver, al principio empezamos con unas reuniones en las cuales, antes de empezar a pensar en la obra de arte, empezamos a hablar de nuestras inquietudes, de los deseos, qué era lo que queríamos expresar con esta obra de arte. Entonces, al principio, pues yo le tomo siempre el pelo a Alfredo porque me acuerdo de muchos rotuladores. Estábamos ahí con unos paneles de papel y cada uno proponía, bueno, al principio expresaba realmente sus sentimientos y luego, a raíz un poco de ese mapa conceptual de sentimientos y aspiraciones y deseos, pues empezamos a crear las ideas hacia una obra de arte, es decir, cada uno decía cómo visualizaba una obra de arte. Entonces alguien decía, pues yo quiero algo en la naturaleza, con materiales naturales, una escultura, yo no, yo quiero un laberinto, yo quiero un recorrido, alguien quería algo audiovisual. Entonces estuvimos poniendo en común todas estas ideas y con estas ideas Alfredo contactó a varias personas, varios artistas que, bueno, hacían como propuestas, ¿no? Y luego, más que propuestas, cada uno pues tenía un perfil y nos enseñaron un poco lo que eran sus obras y al final nos quedamos con Ausi. Bueno, a mí personalmente lo que enseguida me enamoró fueron las que llamaron escamas. Ella había hecho algunas obras un poco con estas ideas, ¿no? De las escamas de la piel, ¿no? De varios seres vivos, con otras ideas, ¿no? Otra obra de arte, pero bueno, quedaba un poco ahí esa idea y a mí me enamoró muchísimo. Y luego un poco su implicación, ¿no? Con la ecología, con la naturaleza, los materiales naturales, no eran tanto como sus obras las que nos convencieron, sino la actitud. Y luego, a partir de los deseos y de las propuestas que nosotros hicimos, ella pues hizo propuestas. Entonces intentó integrar todo lo que habíamos dicho en una obra de arte, es decir, que hubiese caminos, que hubiese un recorrido, que hubiese una estructura. Me acuerdo, Fran dijo, un reloj solar que se pueda ver desde Google Maps. Pues mira, pues la idea del observatorio, algo grande, algo conectado con el sol y luego, claro, algo natural y ella eso lo transformó en algo vivo, que era el tema de las aves. Y entonces, bueno, al final realmente fue capaz de unir todas estas ideas y estos deseos
de una obra de arte que realmente lo tiene todo. Sí, a ver, la creación de la obra empezó realmente con la sede, porque bueno, uno de los deseos era tener un laberinto natural y bueno, no ha llegado a ser realmente algo muy complejo, pero sí que hay como unos juegos de sebes redondas que hacen como una especie de círculo que se parece un poco a un laberinto. Entonces ahí, pues me acuerdo el primer día, bueno, primero, claro, se hizo el plan en un mapa, pues hicieron, bueno, todo lo que eran los puntos que teníamos que respetar y tal. Y un día me acuerdo que nos juntamos mucha gente, pues como yo creo que éramos más de 30 personas y empezamos a trabajar. Entonces hay un señor del pueblo justo que, bueno, llevaba toda su vida haciendo sebes para, bueno, las labores del campo realmente, que nos enseñó. Primero dijo el material que había que traer y se encargó sobre todo Fran, el chico que hoy no estaba, en buscar bueno, lo que son los palos, ¿no? Yo, bueno, ya no sé términos técnicos aquí, pero bueno, la estructura de la sebe, que también son realmente árboles, ¿no? Y luego lo que es la estructura externa, ¿no? Que son ramas de sauce. Entonces, bueno, prepararon todo el material y un día nos pusimos ahí y justo nos enseñó pues, cómo se colocaban, cómo se juntaban, se ataban entre sí y luego los arbustos que había que plantar, pues nada, cada uno trajo, ¿no? De sus pueblos, pues estuvimos cortando cada uno lo que nos gustaba, ¿no? De las zarzas que había por ahí de los arbustos y nada, estuvimos ahí plantándolo. Es el primer día y luego, claro, hubo bastante más días, pues iba quien podía cada vez que anunciaban un día de trabajo y nada, poco a poco se fue construyendo la sede. Y luego, en un segundo momento, pues se hicieron, bueno, lo que son los cimientos de la obra y también, pues cada X tiempo, pues en el grupo WhatsApp que tenemos, pues venga, ¿qué día podemos? Se juntaba gente y se ponía a trabajar. Bueno, yo realmente espero que eso no se quede ahí como una obra de arte para contemplar, porque está pensada realmente como un punto de encuentro. Y bueno, viendo un poco lo que ha habido hoy, tengo bastantes esperanzas de que sea así. Tenemos muchas ideas, aparte de que, claro, no está todavía terminada, entonces, bueno, habrá otra parte, otros días de trabajo para terminarla. Entonces igual haremos una segunda inauguración en algún momento. Y luego, como explicaba Ausi, esa pieza va cambiando con las estaciones y con los juegos de luz que va creando el sol en todas sus etapas. Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurrió el año que viene, el 12 de agosto, pues habrá un eclipse solar total que parece ser que León es el punto donde mejor se va a ver. Entonces, claro, es un observatorio solar, pues estaría muy guay organizar algo para que se pueda observar desde ahí, celebrar eventos, hacer actos, pues igual incluso puede ser interesante traer a colegios para explicarles un poco toda la trayectoria, hacer actividades ahí, vamos, que sea un poco un punto de encuentro para una comunidad de personas. Cuando se propuso, bueno, cuando se salió el proyecto publicado en el BOE, trabajamos mucho, muy intensamente, presentamos muchas alegaciones, participó mucha gente de la SOB Arriba presentando alegaciones. Bueno, las alegaciones fueron realmente desestimadas, el proyecto salió adelante. A nivel administrativo se dieron los permisos y entonces nosotros luego interpusimos un recurso contencioso administrativo. Este recurso pues está haciendo su trayectoria. Últimamente nos concedieron lo que es el patrocinio gratuito, que no es realmente que se paguen todos los gastos legales, pero sí que hay una parte de gastos legales que realmente es a cargo de la administración. Y en este momento pues estamos en ese punto en el que pues están siguiendo un poco los cauces de la protesta a nivel legal. No sabemos muy bien a qué punto es el proyecto desde la empresa, de momento no ha empezado a construirse, así que nosotros bueno, realmente tenemos la esperanza de que no se llegue a hacer. Sabemos que, por ejemplo, las alegaciones sí que consiguieron un requisito
¿no? Es que la línea de alta tensión, que son 18 kilómetros, sea enterrada, no sea aérea. Sabemos que esto sube muchísimo los costes, pero bueno, en este momento estamos en un momento así de espera, realmente. La parte un poco de protestas ecologistas pues ha tenido su peso, pero este punto de vista cultural artístico yo creo que ha incluso podido atraer más atención que lo que es la protesta ciudadana. Es un punto de vista diferente. A ver, esta situación está pasando realmente en toda España, sobre todo en Castilla y León y sobre todo en la provincia de León, porque es una zona bastante poco habitada y entonces atrajo como la atención de las empresas porque pues parece que había mucho terreno disponible y en cada uno de estos proyectos ha surgido una protesta ciudadana. Pero creo que la nuestra, ¿no?, ha tenido esta peculiaridad de tener esta faceta artístico-cultural que realmente yo creo que ha movido más atención que lo que es la parte de protesta ciudadana. Y yo sé que en algunos de estos casos puede tener más peso lo que es la movilización ciudadana que lo que puedan ser alegaciones y protestas legales, que claramente tienen su importancia, pero muchas veces el hecho de que haya realmente una protesta ciudadana y un rechazo de la sociedad pues puede tener a veces más peso en las decisiones. Entonces yo creo que ha servido para eso. Y para nosotros ha servido muchísimo para no sentirnos solos. Porque muchas veces cuando pasan estas cosas te sientes realmente como el pez pequeño que es comido por el pez grande y no puede hacer nada. Y te sientes realmente como muy solo delante de un problema enorme. Y el hecho de que se haya creado esta comunidad realmente pues ha sido una manera de apoyarnos, de no sentirnos solos, de crear algo bonito a partir de una preocupación grande, ¿no?, de como este monstruo un poco que nos afecta a todos. Yo creo que esto a nivel psicológico nos ha ayudado mucho. Bueno, la inauguración de hoy ha sido algo súper bonito. Más de una vez nos mirábamos así, se nos saltaban un poco las lágrimas. Bueno, al principio se reunió mucha gente. Yo creo que conté como unas 200 personas, que bueno, en realidad yo no creía que viniera tanta gente. Y bueno, hubo unos discursos, Alfredo presentó el grupo, la obra, luego hablaron desde la fundación, un discurso muy bonito, luego hubo una presentación de Ausi, otra de una vecina del pueblo, ¿no? Cada uno daba un poco su punto de vista y explicando un poco eso, de dónde surge esta obra de arte, el movimiento, cómo empezamos esta trayectoria de narrativas solares. Y luego desde el pueblo de Villavente, que es el pueblo que cedió parte de los terrenos comunales para poder construir la obra, caminamos hacia la obra, que está en un terreno comunal aquí del pueblo a unos 500 metros más o menos. Y ahí hicimos 2 paradas. En la primera parada pues expliqué yo un poco en qué consiste nuestra investigación. Yo soy bióloga y hemos estado estudiando una especie de ave muy común aquí en la Sobarriba, sobre todo su comportamiento. Y entonces, bueno, expliqué un poco ese punto de vista, ¿no?, que es un punto de vista más de los que se han explicado anteriormente, ¿no?, de la necesidad de conservar nuestro entorno y los seres vivos que habitan en este entorno. Y luego se hizo otra parada donde se hizo una dinámica somática, creo que la llamó Marta, donde nos pusimos todo en círculo y empezamos una dinámica donde estábamos como todos juntos uniendo un poco nuestros cuerpos y moviéndonos al compás para conectarnos un poco con nuestro entorno, con la naturaleza. Y luego, para finalizar, fuimos a la obra y ahí hubo una performance, vamos a llamarla así, foro y oferta, que bueno, consistió, eso yo creo que fue la parte más bonita de todas, una conversación en versos entre lo que puede ser la ciudadanía y la administración. Fue súper simpático. Y al final inauguramos la obra, nos cogimos todo de la mano, hicimos una espiral
entramos en la obra y la obra quedó inaugurada. Luego Ausi y otras personas comitentes pues leyeron un texto preparado por Ausi sobre un poco lo que es la muerte y el futuro del ecologismo. Al final pues vinimos aquí, nos comimos una paella deliciosa y ya quedó inaugurada nuestra obra.